Hola, mi nombre es Melissa Dávila y hoy voy a hablar sobre las tablas de contingencia o también conocidas como tablas cruzadas, bidimensionales o de doble entrada. Para poder realizar esta explicación voy a empezar diciendo que es muy importante realizar el análisis de lo que son las tablas cruzadas, ya que estas las podemos encontrar en todo tipo de proyectos, tesis, dentro de lo que respecta a la estadística o también la economía. Y además para que nadie tenga la maldad de engañarnos con las tablas cruzadas, ya que es muy fácil cuando no las sabemos interpretar de manera correcta. Además que las tablas de doble entrada las vamos a poder utilizar dentro de lo que respecta a nuestra vida laboral. Bueno, ¿qué son las tablas de contingencia? Bueno, las tablas de contingencia son tablas, como su propio nombre lo indica, las cuales tienen casillas. Las casillas van a tener frecuencias observadas y además las tablas de contingencia va a realizar un análisis bivariado, ya que utiliza dos o más variables y estas variables van a estar de manera que una esté en posición vertical y otra en posición horizontal, cruzándose. Por otra parte, las tablas de contingencia averigua si una variable explica o no a la otra, si una variable depende de la otra. Las variables, como ya lo he dicho antes, son dos o más y pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Vamos a hacer un breve repaso de lo que son las variables cuantitativas. Podemos encontrar variables como la edad, el peso o la altura. O por otra parte, dentro de lo que son las variables cualitativas, podemos encontrar el color de pelo, el color de ojos o el sexo. En nuestro caso, como vamos a utilizar tablas de contingencia en el SPSS, jamás vamos a poder utilizar variables escalares, ya que son constantes, datos atómicos o unidimensionales, es decir, no se pueden separar. El lugar de las variables también es muy importante. Cuando nosotros abramos las tablas de contingencia en el SPSS, nos va a salir una pestañita como la que estamos observando aquí. En las filas vamos a poner la variable dependiente, es decir, la variable que quiero explicar, y en las columnas la variable independiente, es decir, la variable que ya se explica por sí sola. El análisis, como lo he dicho, puede ser bivariado, es decir, se va a ver la influencia entre la variable independiente sobre cómo modifica la variable dependiente, o por el contrario, vamos a poder tener un análisis multivariado, es decir, el efecto de dos o más variables independientes sobre una dependiente. Los porcentajes también son muy importantes dentro de lo que son las tablas de contingencia, ya que nos van a permitir hacer un análisis de manera que nosotros mismos lo podamos entender mejor. Los porcentajes por lo común se ponen en las columnas y, por ejemplo, si hay más diferencias de porcentajes entre las variables están relacionadas fuertemente. Si las diferencias son mínimas, es decir, que no hay, la relación entre variables no hay relación. Y por el contrario, si la diferencia entre los porcentajes es pequeña, la relación entre variables es muy débil. Vamos a empezar ahora con un ejemplo de tabla de contingencia en lo que respecta al SPSS. Primero vamos a abrir el SPSS, vamos a pasar nuestros datos y también a las variables. Esto lo podemos hacer mediante Excel o nosotros mismos en el SPSS. Bueno, aquí ya hemos pasado todos los datos, entonces cabe recalcar que este ejemplo entra dentro de la economía porque vamos a poder analizar la edad, el estado civil, el género, bueno, en este caso la edad no porque es escalar, pero sí el grado de instrucción, etcétera. Entonces, así vamos a ver si, por ejemplo, el grado de instrucción depende del género, es decir, si somos hombres o mujeres. O también vamos a ver si el género, el tipo de vivienda depende del grado de instrucción, es decir, porque tengamos un título universitario vamos a tener una vivienda o no. Esto influye mucho dentro de lo que es la economía porque vamos a ver cómo se mueve tanto el grado de instrucción, cómo se va moviendo dentro de nuestra sociedad, si es más discriminatorio o no con las personas y además también los salarios, el tipo de estado de situación civil que tenemos, si estamos casados o no. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ir primero a vista de variables. Aquí ya está todo bien agrupado y vamos a ir a analizar. En analizar vamos a ir a estadísticos descriptivos y vamos a ir a tablas cruzadas. Apretamos. En el primer ejemplo que voy a utilizar vamos a poner en filas el tipo de vivienda. Vamos a analizar si el tipo de vivienda depende o no del género.
Entonces el género va a ir en las columnas y vamos a pedir que nos muestren los gráficos de las barras agrupadas. Dicho esto, damos un clic en aceptar y ya nos sale. Entonces aquí vamos a tener primero un resumen del procesamiento de casos, en el cual nos va a decir el número de casos válidos y el número de casos perdidos del tipo de vivienda y género. En este caso hemos permitido que salga el número de casos perdidos para poder ver la diferencia, ¿no? Aquí está la tabla cruzada, entonces aquí ya tenemos los dos tipos de variables y vemos como, por ejemplo, 57 personas del total son del género masculino y tienen vivienda propia. O también 131 personas pertenecen al género femenino y viven con sus padres. O 370 personas del total son del género masculino. O por el contrario, hay un total de 511 personas que son del género femenino. O también podemos decir que 264 personas viven con sus padres. Así se puede analizar una tabla de contingencia. Como vemos, abajo del todo está el gráfico de barras, que fue lo que pedimos anteriormente. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo en analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas y ahora vamos a ir a estadísticos, que son herramientas que utilizamos nosotros los economistas. Vamos a pedir que se nos enseñe el PHI y la V de Kramer y también el coeficiente de contingencia y el riesgo que haya. Vamos a continuar. Por otra parte, vamos a casillas y vamos a que los recuentos, que los porcentajes nos los den en fila. Entonces damos a continuar y aceptar. Entonces aquí vemos cómo nos sale el resumen de los datos y aquí está la tabla cruzada. Y aquí vemos cómo los porcentajes ya se ponen de manera horizontal, es decir, en las filas. Y podemos decir que el 31,8% del total pertenecen al género masculino y tienen vivienda propia, o el 41% del total de personas tienen vivienda alquilada y son del género masculino. Y así lo podemos ir analizando. Aquí vemos las medidas simétricas que pedimos anteriormente. Bueno, ahora y el gráfico de barras que nos vuelve a salir. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, pero como vimos que había mucha información, habían tanto los recuentos como los porcentajes, vamos a casillas y ya no queremos que se vean también los recuentos, solo los porcentajes, que estamos recuentos observados y le damos a continuar y aceptar. Y bueno, aquí ya vemos que solo nos aparecen los porcentajes, 31,8%, 41,1%. Y aquí, y sería del 100%, 31,8% del total de personas que tienen vivienda propia pertenecen al género masculino. Y así lo podemos ir analizando. Después también podemos hacer, vamos otra vez a analizar estadísticos descriptivos y ponemos tablas cruzadas y vamos a poner casillas y ya no quiero que salga en filas sino en columnas como es lo normal. Entonces quitamos fila, columna y le damos a continuar y aceptar. Entonces aquí vemos que el total nos va a aparecer abajo, tan solo abajo. Entonces aquí está, este es el 100% de los masculinos, los porcentajes. Entonces 46,8% del total del género masculino tienen vivienda alquilada. Y bueno, aquí está que el 20,3% del total de personas, porque vamos a ver este 100%, tiene vivienda propia. En cambio, el 49,7% del total de personas tienen vivienda alquilada. Ahora vamos a ver que también se pueden modificar lo que son el gráfico de barras. Damos un clic y podemos poner que el gráfico tenga, por ejemplo, el tamaño, podemos cambiarle. Bueno, en este caso lo podemos modificar la notación, el cuadrado, etc. Gracias.